Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet usada solo para entretener a la audiencia. Las cifras son solo especulación. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Juan y esto es Cuánto ganan los youtubers. Si es tu primera vez por acá, te invito a que veas este video hasta el final y si te gusta, te parece interesante o simplemente te entretiene, considera suscribirte y ya sabes, déjame saber en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos en próximos videos. El día de hoy tenemos el canal de Sandra Series Art. Como podemos ver, este canal tiene más de 15 millones de suscriptores. Me voy a suscribir a su canal y te hago la pregunta: ¿qué es lo que piensas acerca de este canal? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te parece interesante? ¿Mira sus videos? ¿No mira sus videos? Todo eso déjamelo saber en los comentarios. Si tu respuesta es sí y todavía no estás suscrito a su canal, te hago la invitación de que te suscribas, y si no conoces su canal, te hago la invitación de que vayas a mirar sus videos. La verdad son videos bastante entretenidos, son videos bastante enérgicos, son videos que puedes consumir desde el minuto 1 hasta el minuto 8 hasta el minuto 10, que es lo que regularmente duran estos videos de Sandra. Los vas a consumir totalmente porque son videos bastante entretenidos. Tiene también otros canales de YouTube, como por ejemplo Sandra Series Play, que tiene más de 1 millón de suscriptores, Sandra Series Music, que también tiene más de 1 millón de suscriptores, y el de Sandra Series Blog, que en este solamente tiene 425,000 suscriptores. Digo solamente porque pues la cantidad de personas que conoce a Sandra es bastante amplia. Son muchísimas personas que conocen su contenido. Como podemos ver, sube videos aproximadamente cada semana y la verdad es que sus videos tienen muchísimas reproducciones. Ejemplo, hace 22 horas subió un video y ya tiene 1.5 millones de vistas. Hace una semana subió un video y tiene 2.4 millones de vistas. Hace 2 semanas subió un video y ya tiene 2.8 millones de vistas. La verdad es que es una youtuber muy exitosa aquí en YouTube. Es una persona que sabe entretener a su audiencia, es una persona que sabe muy bien lo que está haciendo, que se le da muy bien el hablar a la cámara, que se le da muy bien hacer este contenido. Es muy buena creadora de contenido, entonces muchísimas felicidades a Sandra por lograr lo que está logrando hasta el día de hoy. Nos vamos a ordenar por más popular y vemos que hace 2 años creó su video más popular, que actualmente tiene 67 millones de vistas. Se titula Roast Users Challenge, es el famoso challenge que todo youtuber debe de tener. El que le sigue tiene 50 millones de vistas, fue creado hace 6 años porque las mujeres llegan tarde a las fiestas. El que le sigue tiene 3 años de haberse creado, tiene 33 millones de vistas, se titula Útiles Escolares Comestibles. Como pueden ver, la cantidad de videos que tiene arriba del 1.000.000 de visualizaciones, pues es la mayoría de sus videos superan el 1.000.000, los 2 millones. La verdad es que son cifras muy grandes que no logro ni imaginar. O sea, las digo, pero no sé cómo se siente tener un video con tantos millones de visitas. Y si los ordenamos por fecha, los más antiguos, vemos que hace 9 años empezó a subir contenido, un contenido bastante de maquillaje, etcétera. Entonces vemos que todo lo que ha creado hasta el día de hoy pues no se ha dado de la noche a la mañana. Vemos que es esfuerzo, es sacrificio, es dedicación. Entonces muchas felicidades a Sandra por todo lo que ha logrado. Más de 15 millones de suscriptores y la cantidad de visualizaciones que tiene pues no se logra de la noche a la mañana. En este video vamos a ver cuánto es lo que está generando en este canal, cuánto es lo que está generando en Sandra Series Play y cuánto es lo que está generando en Sandra Series Music. Este canal de Sandra Series Blog no lo vamos a tomar en cuenta, no porque no sea bueno, la verdad también tiene muy buenos videos aquí, sin embargo porque pues casi no ha actualizado en este canal. Vemos que hace 4 años no actualiza en este canal, entonces por esa razón no vamos a tomarlo en cuenta, solamente vamos a tomar en cuenta estos 3. Bien, nos vamos aquí a Social Blade. Ya saben que toda esta información es totalmente pública, la puedes corroborar tú en socialblade.com. Antes de que comience a sacar mi estimación de cuánto es lo que posiblemente está generando, quiero decirte que toda esta información va cambiando a como pase el tiempo. Yo estoy grabando este video a finales de junio del 2021. Si tú estás viendo este video en meses posteriores, es posible que toda esta información ya haya cambiado, entonces tienes que tener muy en cuenta esa situación. Vemos que tiene más de 883 videos subidos, digo más porque es posible que a lo mejor se le borró alguno de sus videos en todos estos años que lleva creando contenido. Tiene más de 15 millones de suscriptores, más de 3.150 millones de visualizaciones, una cantidad bastante alta, increíblemente alta. Es una de las más altas que hemos tenido aquí en este canal. Vemos que se unió el 27 de septiembre del 2011, rankea en Estados Unidos, aunque sabemos que esta youtuber es de Cuba. Un saludo a todas las personas que son cubanas, que viven en Estados Unidos. Es muy difícil que una persona de Cuba nos vea directamente desde Cuba, pero pues si se da el caso, un saludo a esa persona que nos está viendo desde Cuba. Vemos que en los últimos 30 días ha ganado 100,000 suscriptores, una cantidad bastante alta
alta de suscriptores. En este mes te dieran una placa de 100,000 suscriptores cada vez que consigues 100,000 suscriptores. En este mes le estarían dando otra placa. Social Blade nos dice que está generando de $12,400, que ya es bastante dinero, a $199,100 en el último mes, y de $149,000 a $2.4 millones, considerando un CPM de $0.25 a $4. Ya saben que esta información de aquí no la tomo con mucha importancia. Lo que sí tomo con mucha importancia es esto. Vemos que el número total de visualizaciones en el último mes tiene 49,771,000 reproducciones, un 2.6% menos. Hasta eso es menos que el mes pasado. En el mes pasado le fue un poquito mejor. Vamos a sacar la calculadora y vamos a anotar ese número de visualizaciones. En este caso las voy a dividir entre 1000 para saber cuántas veces se ha pagado el CPM. Ya saben, las divido entre 2 debido a que no todas las visitas son monetizadas. En promedio un 50% son monetizadas aquí en YouTube, y vamos a multiplicar esta cantidad por el CPM. El CPM, para los que son nuevos en este canal, les comento que es el costo por cada 1000 reproducciones. Es lo que los anunciantes, las empresas pagan por poner comerciales, anuncios aquí en YouTube. Para hacer un canal de Latinoamérica obviamente no tiene un CPM tan alto como canales de Estados Unidos, que pueden tener CPMs de 9, de 10, de $15, de $20 por cada 1000 visitas. Aquí en México va desde $1 hasta los $5 o $6. Obviamente si hay mucha gente en Estados Unidos que te ve, pues puedes llegar a los $5 a los $6 por cada 1000 reproducciones, pero si solamente te ve gente de Latinoamérica, pues tu CPM baja hasta los $1, incluso hasta los 50 centavos de dólar. En este caso yo me atrevería a decir que Sandra Serious Art tiene un CPM bastante grande debido a que hay mucha gente que la consume dentro de Estados Unidos. Yo me atrevería a decir que es un promedio de $3 a $4, $4.5 por cada 1000 visitas. En este caso yo lo voy a dejar en $3.5 por cada 1000 visitas, un CPM bastante estándar. Puede que me esté equivocando y puede que sea muchísimo más la cantidad de CPM que tenga, o puede también que sea muchísimo menos, pero yo creo que bastante estándar sería $3.5 para su canal de YouTube. Entonces lo vamos a multiplicar por 3.5 y nos quedaría la cantidad de $87,099, que es lo que posiblemente está generando Sandra Serious Art con su canal de YouTube en el último mes, porque ya saben que YouTube te paga mes con mes, no te paga cada 15 días, no te paga todos los días, te paga mes con mes. Voy a reservar esta cifra para sumarla después con las otras cifras que vamos a estar tocando con sus canales secundarios. En este caso, como podemos ver, estamos en Sandra Serious Play. En este caso no voy a leer todo esto porque sería muy largo el video. Vamos a enfocarnos directamente en el número de visualizaciones, que en este caso son más de 6,411,000 visualizaciones en el último mes. Ha tenido pocas visualizaciones porque, si nos damos cuenta, pues desde hace un mes no ha subido bastante contenido. Sin embargo, si subiera contenido todos los días, pues la verdad es que este canal también sería una bomba con muchísimas reproducciones. En este caso, igual forma, vamos a anotar 6,411,000 reproducciones. Las divido entre 1000, hago el mismo procedimiento, las divido entre 2 y voy a multiplicarlo. En este caso no lo voy a multiplicar por 3.5, lo voy a bajar a $2.5 porque es un canal de videojuegos y los canales de videojuegos pues no tienen un CPM tan alto. Lo voy a multiplicar por 2.5. Nos quedaría la cantidad de $8,013, que es lo que posiblemente está generando con este canal en los últimos 30 días. Aún así es una cifra bastante alta para toda Latinoamérica. Voy a reservar este número para irme con el siguiente canal. En este canal, como podemos ver, de Sandra Serious Music, pues la verdad no tiene muchas reproducciones, solamente 588,000 reproducciones, un 13.3% menos que el mes pasado, y esto se debe a que pues en este canal no actualiza mucho. Si nos damos cuenta, hace un año que no actualiza. Sin embargo, hay videos que tienen 4.6 millones de visitas debido a que mucha gente que le gusta el tipo de música de Sandra, pero 588,000 visitas son bastante buenas. Así que vamos a sacar la calculadora y anotamos 588,864 reproducciones. Hacemos la misma operación, dividimos entre 1000, dividimos entre 2. En este caso lo voy a multiplicar por un CPM de $1.5 porque como son pocas visualizaciones y casi no actualiza, el CPM disminuye muchísimo. En este caso serían $441 lo que está generando en este canal. Ahora sí vamos a hacer la sumatoria de todos los canales. Sumamos más $8,013 y sumamos más $441. Nos quedaría la cantidad por sus tres canales de $95,557 con 25 centavos en los últimos 30 días, por sus videos en YouTube, por sus tres canales, por tener toda esa fama que tiene. La verdad es que se lo merece, es su trabajo, como les digo. Ella trabaja mucho
ella es muy buena haciendo contenido para YouTube y creo que se merece esta cifra y se merece muchísimo más. De hecho, no estamos considerando posibles colaboraciones con marcas, no estamos considerando posibles donaciones de suscriptores, no estamos considerando que posiblemente está monetizando Instagram, Facebook, TikTok. Obviamente Sandra está diversificada en sus ingresos, no solamente depende de YouTube, depende de sus negocios, depende de muchos factores. YouTube le ayuda, claro que sí, esto es de muchísima ayuda, pero yo creo que no dependería solamente de YouTube. Ya te puedes dar una idea más o menos de cuánto es convertido a tu moneda local si es que nos ves de otro país. Si haces esa conversión, por favor déjamela saber en los comentarios. En este caso mi moneda local es el peso mexicano, así que lo voy a trasladar a pesos mexicanos. En este caso 95.553 dólares estadounidenses convertidos al peso mexicano nos da la cantidad de 1.893.024 pesos mexicanos en los últimos 30 días. Sé que es una cantidad bastante alta, es una cantidad increíblemente alta. Tengan en cuenta la cantidad de visualizaciones que tiene, tengan en cuenta toda la experiencia que ella tiene en YouTube, tengan en cuenta la cantidad de gente que la sigue, entonces es muy probable que esté generando esta cantidad, incluso más. Quiero saber qué es lo que piensas acerca de esta cantidad, si piensas que es mucha, si piensas que es poca, todo eso déjamelo saber en los comentarios. También si quieres saber cuánto es lo que estoy generando yo por hacer estos videos, te estará apareciendo en los comentarios fijados un link para que vayas a ver ese video. De mi parte sería todo, espero que te haya gustado. Si fue así déjame tu like, si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.